El sol se alzaba majestuoso sobre Tenochtitlán, sus rayos dorados acariciando las imponentes pirámides y reflejándose en los canales que serpenteaban por la ciudad. El bullicio de los mercados comenzaba a llenar el aire, mezclándose con el canto de las aves y el susurro de las hojas de los ahuehuetes. En lo alto del templo mayor, Tonatiuh, el dios del sol, contemplaba su creación con orgullo. Su piel brillaba como oro pulido, y sus ojos ardían con la intensidad de 1000 estrellas. Vestía un penacho de plumas de quetzal que ondeaba suavemente con la brisa matutina, y su cuerpo estaba adornado con joyas de jade y turquesa que tintineaban con cada movimiento. Tonatiuh sonrió, sintiendo el calor de su propio poder irradiando sobre el Valle de México. «Otro día perfecto», murmuró para sí mismo, su voz resonando como el rugido lejano de un jaguar. Pero la paz de la mañana se vio interrumpida por la llegada de su hermana, Coyolxauhqui, la diosa de la luna. Su presencia era como un soplo de aire frío en un día caluroso. Avanzaba con pasos silenciosos, su piel pálida contrastando con el brillo dorado de Tonatiuh. Sus ojos, del color de la plata líquida, brillaban con una mezcla de astucia y resentimiento. «Hermano mío», dijo con voz melosa, cada palabra deslizándose como seda sobre piedra, ¿no te cansas de brillar día tras día? ¿No anhelas un descanso? Tonatiuh frunció el ceño, sus cejas juntándose como nubes de tormenta. «Mi luz es la vida del mundo, hermana. No puedo descansar». Coyolxauhqui se acercó más, el aroma a flores nocturnas emanando de su piel. Sus ojos brillaban con una envidia apenas contenida. «Pero imagina, por un momento, un mundo sin tu resplandor. ¿No sería interesante?» Antes de que Tonatiuh pudiera responder, Coyolxauhqui sacó un puñado de ceniza de una bolsa oculta en su falda de estrellas. Con un movimiento rápido como el ataque de una serpiente, arrojó la ceniza a los ojos de su hermano. Tonatiuh rugió de dolor y furia, su grito sacudiendo los cimientos mismos de la tierra. «Traidora», bramó, su voz convertida en trueno. La luz que emanaba de su cuerpo comenzó a parpadear como una vela en el viento. Coyolxauhqui retrocedió, una sonrisa de triunfo curvando sus labios. «Ahora veremos cómo se las arregla el mundo sin ti, querido hermano». Con un último destello cegador, Tonatiuh desapareció. La oscuridad cayó sobre el mundo como un manto pesado, sumiendo a Tenochtitlán en una noche repentina y aterradora. En las calles de la gran ciudad, el pánico se extendió como fuego en un campo seco. Los mercaderes dejaron caer sus mercancías, los niños lloraban buscando a sus madres, y los guerreros miraban al cielo con una mezcla de miedo y confusión. «El sol ha desaparecido», gritaban las voces aterradas. «¿Qué hemos hecho para merecer la ira de Tonatiuh?». Los sacerdotes del templo mayor se apresuraron a encender antorchas y braseros, pero su luz parecía débil y patética en comparación con la ausencia del sol. El humo de los inciensos se elevaba hacia un cielo sin estrellas, llevando consigo las plegarias desesperadas de un pueblo sumido en la oscuridad. En el palacio, el Tlatoani Moctezuma se levantó de su trono de oro, su rostro una máscara de preocupación. «Convoquen a los sabios y a los sacerdotes», ordenó, su voz temblorosa traicionando su propio miedo. «Debemos descubrir qué ha sucedido y cómo podemos traer de vuelta a Tonatiuh». Mientras tanto, en el inframundo, Mictlantecutli, el señor de los muertos, sintió el cambio en el equilibrio del cosmos. Una sonrisa macabra se dibujó en su rostro descarnado, revelando dientes afilados como obsidiana. Al fin, susurró, su voz como el crujir de huesos secos, «la oportunidad que he estado esperando». Con un gesto de su mano huesuda, las almas de los muertos comenzaron a agitarse, ansiosas por escapar de su prisión eterna. Mictlantecutli sabía que sin la luz de Tonatiuh para mantenerlas a raya, pronto podrían caminar libremente en el mundo de los vivos. En los bosques y montañas que rodeaban Tenochtitlán, las criaturas de la noche comenzaron a despertar, confundidas por este día que se había convertido en noche. Los jaguares rugían, los coyotes aullaban, y seres más oscuros y antiguos que hacía mucho tiempo habían sido desterrados a las sombras, comenzaron a agitarse. Coyolxauhqui, observando el caos que había desatado, sintió una punzada de duda. ¿Había ido demasiado lejos?
pero rápidamente alejó ese pensamiento. Era su momento de brillar, de demostrar que la luna podía gobernar tan bien como el sol. Pronto verán, murmuró, alzando sus brazos hacia el cielo oscuro, que la noche tiene su propia belleza, su propio poder. Pero incluso mientras hablaba, una joven sacerdotisa llamada Citlali miraba al cielo sin estrellas desde la ventana de su pequeña choza. A diferencia de los demás, su corazón no estaba lleno de miedo, sino de una extraña determinación. Algo no está bien, susurró para sí misma, apretando un pequeño amuleto de jade que colgaba de su cuello. Y siento que debo hacer algo al respecto. Así, mientras Tenochtitlán se sumía en el caos y la oscuridad, los hilos del destino comenzaban a tejerse alrededor de esta joven valiente, preparándola para una aventura que cambiaría el destino del mundo azteca para siempre. En el corazón de la selva de Chiapas, oculto entre cascadas de agua cristalina y neblina espesa, se alzaba el Omeyocan, el lugar sagrado de la dualidad donde moraban los dioses. Era un sitio de belleza indescriptible, donde la realidad se doblaba sobre sí misma y los conceptos mortales de tiempo y espacio perdían todo significado. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios de la sabiduría y el viento, se deslizaba por los jardines etéreos del Omeyocan, sus escamas brillando con todos los colores del arco iris. Su preocupación era palpable, ondulando en el aire como la estela de plumas que dejaba a su paso. Con un pensamiento, convocó a una asamblea urgente de los dioses. Uno a uno, las deidades del panteón azteca comenzaron a materializarse en el gran salón del consejo. Tlaloc, el dios de la lluvia, llegó en una nube tormentosa, su rostro de jade surcado por líneas de preocupación. Sus ojos, normalmente serenos como lagunas profundas, ahora relampagueaban con inquietud. Hermano Quetzalcóatl, tronó Tlaloc, su voz resonando como truenos lejanos, he visto la oscuridad que ha caído sobre el mundo. ¿Qué ha sucedido con Tonatiuh? Antes de que Quetzalcóatl pudiera responder, un destello dorado iluminó el salón. Cipetotec, el señor del renacimiento, apareció en toda su gloria. Su piel, dorada y resplandeciente, contrastaba con la máscara de piel humana que llevaba sobre su rostro, símbolo de la muerte y el renacimiento. La pregunta no es qué ha sucedido, dijo Cipetotec, su voz suave pero cargada de poder, sino qué haremos al respecto. Sin Tonatiuh, el ciclo de la vida y la muerte se ha detenido. Un murmullo de preocupación recorrió la asamblea. Los dioses menores susurraban entre sí, sus voces mezclándose como el rumor de hojas en el viento. La tensión en el aire era tan densa que casi podía tocarse. De repente, una columna de agua cristalina se alzó en el centro del salón, tomando la forma de una mujer de belleza sobrenatural. Era Chalchiuhtlicue, diosa de los lagos y ríos, su falda de jade ondulando como si estuviera sumergida en aguas profundas. Hermanos y hermanas, habló Chalchiuhtlicue, su voz fluida como un arroyo de montaña, he sentido el llanto de las aguas del mundo. Los ríos y lagos están inquietos, temerosos de la oscuridad eterna. Debemos actuar antes de que el equilibrio se rompa por completo. Quetzalcóatl asintió gravemente, sus plumas brillando con un fulgor iridiscente. Tienes razón, Chalchiuhtlicue. Es por eso que los he convocado. Tonatiuh ha desaparecido, y con él, la luz del mundo. Debemos actuar antes de que la oscuridad lo consuma todo. Un silencio pesado cayó sobre la asamblea. Cada dios y diosa presente comprendía la gravedad de la situación. Sin el sol, no solo el mundo físico estaba en peligro, sino también el delicado equilibrio entre los reinos de los vivos y los muertos. Tlaloc dio un paso al frente, sus ojos brillando como relámpagos en una noche de tormenta. He visto a Tonatiuh, declaró, su voz cargada de preocupación. Se ha encerrado en la cueva sagrada del Popocatépetl, negándose a salir. Esta revelación provocó una nueva ola de murmullos entre los dioses. El Popocatépetl, el gran volcán que se alzaba sobre el Valle de México, era conocido por su poder y su conexión con el inframundo. Que Tonatiuh se hubiera refugiado allí era una señal preocupante. Chalchiuhtlicue, con su sabiduría eterna, habló nuevamente, debemos encontrar una manera de atraerlo de vuelta. El mundo no puede sobrevivir sin su luz. Pero,
¿quién de nosotros podría convencerlo? Los dioses intercambiaron miradas incómodas. Tonatiuh era conocido por su orgullo y su temperamento volátil. Acercarse a él en su estado actual podría ser peligroso incluso para un inmortal. Fue entonces cuando Cipetotec, con su conocimiento de los ciclos de muerte y renacimiento, ofreció una sugerencia sorprendente: quizás necesitamos a alguien que pueda entender tanto la luz como la oscuridad. Alguien que pueda mediar entre Tonatiuh y nosotros. Los ojos de todos los presentes se volvieron hacia un rincón sombrío del salón, donde una figura había permanecido en silencio todo este tiempo. Era Tezcatlipoca, el dios de la noche y el conflicto, su piel negra como la obsidiana brillando con un fulgor sobrenatural. Quetzalcóatl, superando siglos de rivalidad, se dirigió a su antiguo enemigo: Tezcatlipoca, hermano mío, ¿aceptarías esta misión? Tú, que conoces los secretos de la noche, podrías entender el dolor que ha llevado a Tonatiuh a ocultarse. Tezcatlipoca avanzó, su presencia llenando el salón con sombras danzantes. Una sonrisa enigmática curvó sus labios mientras respondía: será un placer, Quetzalcóatl. Pero necesitaré ayuda. La luz y la oscuridad deben trabajar juntas para restaurar el equilibrio. Los dioses asintieron, reconociendo la sabiduría en las palabras de Tezcatlipoca. Pero entonces, una voz suave y determinada se alzó desde la entrada del salón. Yo iré, dijo la voz. Todos se volvieron para ver a una joven mortal, una sacerdotisa llamada Citlali, de pie en el umbral. Su presencia en el Omeyocan era un misterio, pero había en ella una luz interior que brillaba incluso en la oscuridad sobrenatural que los rodeaba. Quetzalcóatl la miró con asombro. ¿Cómo has llegado aquí, pequeña? Citlali avanzó, su voz temblando ligeramente pero firme en su resolución. No lo sé, gran Quetzalcóatl. Pero sé que debo ayudar. He soñado con este momento, con la oscuridad que amenaza nuestro mundo. Permítanme acompañar a Tezcatlipoca en esta misión. Los dioses guardaron silencio, sorprendidos por la audacia de la joven mortal. Finalmente, Tezcatlipoca habló, su voz como el susurro de las sombras: la chica tiene coraje. Y quizás, en su corazón mortal, lleve la clave para llegar a Tonatiuh. La acepto como mi compañera en esta misión. Así, mientras los dioses discutían los detalles de su plan, en el mundo de los mortales, la oscuridad continuaba extendiéndose. En Tenochtitlán, los sacerdotes realizaban rituales desesperados, ofreciendo sacrificios a dioses que parecían haberse vuelto sordos a sus plegarias. En las calles, el miedo daba paso a un caos creciente. Algunos proclamaban el fin del mundo, mientras otros buscaban chivos expiatorios para la ira divina. Y en las sombras, criaturas que no habían caminado bajo la luz del sol en milenios comenzaban a despertar, ansiosas por reclamar el mundo de la superficie como suyo. La misión de Tezcatlipoca y Citlali se había convertido en la última esperanza de un mundo al borde del abismo. Con el destino de la creación pendiendo de un hilo, la extraña pareja, un dios de la oscuridad y una joven sacerdotisa, se preparaba para emprender un viaje que los llevaría a las profundidades del Popocatépetl y al corazón mismo de la desesperación de Tonatiuh. En el templo de la luna en Teotihuacán, envuelta en la penumbra eterna que ahora cubría el mundo, Citlali se arrodilló frente al altar de piedra. Sus manos, delicadas pero firmes, temblaban ligeramente mientras realizaba los rituales nocturnos, una rutina que ahora parecía una burla cruel en un mundo sin día ni noche. La joven sacerdotisa, con su piel del color del barro cocido y ojos tan negros y profundos como la obsidiana pulida, había sentido la ausencia del sol como una herida en su propia alma. El templo, antes un lugar de serenidad y contemplación, ahora parecía vibrar con una energía inquieta, como si las mismas piedras añoraran la caricia del sol ausente. Gran Coyolxauhqui, susurró Citlali, su voz apenas audible en el silencio opresivo del templo, ¿por qué nos ha sumido en la oscuridad? ¿Qué podemos hacer para traer de vuelta a Tonatiuh? El humo del copal se elevaba en espirales perezosas, su aroma dulce y terroso llenando el aire con promesas de comunicación divina. Pero el silencio que siguió a su plegaria fue ensordecedor, roto solo por el ocasional crujir de las antorchas que luchaban débilmente contra la oscuridad invasora. De repente, el aire alrededor de Citlali se espesó,
como si la misma atmósfera se hubiera vuelto tangible. Una presencia poderosa llenó el templo, haciendo que las llamas de las antorchas parpadearan y danzaran de manera antinatural. Del centro de esta perturbación etérea, emergió una figura que hizo que el corazón de Citlali saltara en su pecho. Era Tezcatlipoca, el dios de la noche y el conflicto. Su piel, negra como la noche más profunda, parecía absorber la poca luz que quedaba en el templo. Sus ojos brillaban como estrellas distantes, fijos en Citlali con una intensidad que la hizo temblar. Citlali, habló el dios, su voz resonando no solo en el templo sino directamente en la mente de la joven, has sido elegida para una misión sagrada. Debes ayudarnos a traer de vuelta a Tonatiuh. La sacerdotisa se estremeció, una mezcla de miedo y emoción recorriendo su cuerpo como una corriente eléctrica. Estar en presencia de un dios era algo para lo que ningún entrenamiento podía prepararla completamente. Pero, gran señor, logró articular Citlali, su voz apenas un susurro, ¿cómo podría yo, una simple mortal, lograr tal hazaña? Surely hay otros más dignos, más poderosos. Tezcatlipoca sonrió, revelando dientes afilados como obsidiana. La expresión, lejos de ser tranquilizadora, hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Citlali. Tienes un don, Citlali, explicó el dios, su voz suavizándose ligeramente. Puedes ver la luz en la oscuridad y la oscuridad en la luz. Eres el puente que necesitamos para alcanzar a Tonatiuh en su autoimpuesto exilio. Citlali parpadeó, sorprendida. Siempre había sentido una conexión especial con los ritmos del día y la noche, pero nunca había imaginado que esto pudiera ser más que una peculiaridad personal. Pero, ¿cómo?, comenzó a preguntar, pero fue interrumpida por un rugido ensordecedor que sacudió los cimientos mismos del templo. Las paredes temblaron violentamente, y grietas comenzaron a formarse en el suelo de piedra. Del centro de estas fisuras, emergió una figura monstruosa que hizo que el aliento se congelara en la garganta de Citlali. Era Mictlantecutli, el señor de los muertos. Su cuerpo esquelético estaba adornado con ojos en cada articulación, todos fijos en Citlali y Tezcatlipoca. Su cabeza, un cráneo grotescamente alargado, lucía una corona de plumas negras como la noche. Sus ojos ardían con un fuego verde sobrenatural, y cuando habló, su voz era como el crujir de huesos secos. No permitiré que interfieran, rugió el dios del inframundo, su voz haciendo temblar las mismas piedras del templo. La oscuridad reinará y los muertos caminarán sobre la tierra. Este es el nuevo orden, y ni siquiera tú, Tezcatlipoca, podrás detenerlo. Tezcatlipoca se movió con una velocidad sobrenatural, interponiéndose entre Mictlantecutli y Citlali. El cuerpo del dios de la noche emanaba una energía oscura y poderosa, como un vórtice de sombras vivientes. Corre, Citlali, ordenó Tezcatlipoca, su voz cargada de urgencia. Dirígete al Popocatépetl. Encuentra a Tonatiuh. Yo contendré a Mictlantecutli. Citlali no necesitó que se lo dijeran dos veces. Con el corazón latiendo furiosamente contra su pecho, la joven sacerdotisa se lanzó hacia la salida del templo. Detrás de ella, podía escuchar el choque de poderes divinos, el rugido de Mictlantecutli mezclándose con los gritos de batalla de Tezcatlipoca. Mientras corría por las calles de Teotihuacán, Citlali se dio cuenta de que el caos no se limitaba al templo. Por toda la ciudad, sombras se movían de manera antinatural, y criaturas que solo deberían existir en pesadillas acechaban en los rincones oscuros. La ausencia del sol había debilitado la barrera entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Tonatiuh, murmuró Citlali mientras corría, su voz una mezcla de plegaria y determinación, te encontraré. Debo encontrarte. A medida que se alejaba de la ciudad, Citlali podía sentir el peso de su misión sobre sus hombros. No era solo una búsqueda para restaurar el sol, era una carrera contra el tiempo para salvar el mundo que conocía de ser consumido por la oscuridad eterna. El Popocatépetl se alzaba en la distancia, su silueta apenas visible contra el cielo sin estrellas. Citlali sabía que allí, en las profundidades de la montaña sagrada, se encontraba la clave para restaurar el equilibrio del cosmos. Con cada paso que daba, sentía que se acercaba no solo a su destino,
sino al momento que definiría el futuro de toda la creación. Mientras avanzaba, Citlali no podía evitar preguntarse, ¿qué encontraría en la cueva sagrada? ¿Cómo podría ella, una simple mortal, convencer a un dios de regresar a su deber? Y más importante aún, ¿llegaría a tiempo antes de que el mundo que conocía se perdiera para siempre en las sombras? Con estas preguntas ardiendo en su mente y el eco de la batalla divina resonando a sus espaldas, Citlali se adentró en la noche eterna, su corazón latiendo al ritmo de una esperanza desesperada y una determinación inquebrantable. Citlali corría por los senderos oscuros de la selva, su respiración agitada formando pequeñas nubes de vapor en el aire frío de la noche eterna. Cada paso era un desafío, cada sombra una amenaza potencial. La ausencia de luz hacía que el mundo familiar se convirtiera en un laberinto de peligros desconocidos. El corazón de la joven sacerdotisa latía con fuerza, no solo por el esfuerzo físico, sino también por el miedo y la determinación que se entrelazaban en su pecho como serpientes gemelas. El peso de su misión parecía crecer con cada momento que pasaba, la responsabilidad de salvar el mundo presionando sobre sus hombros como una carga invisible pero abrumadora. A su alrededor, la jungla cobraba vida de manera siniestra. Las ramas de los árboles se retorcían como dedos huesudos, arañando el aire en busca de presas incautas. Sombras se movían entre la vegetación, siluetas que no pertenecían a ninguna criatura conocida. Ojos brillantes la observaban desde la oscuridad, algunos curiosos, otros hambrientos. Tonatiuh, susurraba Citlali como un mantra mientras avanzaba, dame fuerza, dame valor. El mundo sin sol era un lugar peligroso, donde las criaturas de la noche reinaban sin oposición. Citlali podía sentir cómo el equilibrio natural se desmoronaba a su alrededor. Plantas que deberían florecer se marchitaban, y animales que deberían estar dormidos vagaban confundidos y agresivos. De repente, una voz suave como el viento nocturno la llamó, Citlali, mi niña valiente. La sacerdotisa se detuvo en seco, su corazón saltando a su garganta. Conocía esa voz, la había escuchado en sus sueños y en sus recuerdos más preciados. «Abuela», preguntó, su voz temblando de emoción y miedo. «¿Eres tú?». Una figura etérea apareció frente a ella, tomando la forma de una anciana envuelta en luz tenue. Su rostro, arrugado por el tiempo pero lleno de sabiduría, sonreía con amor infinito. Era la abuela de Citlali, fallecida hace años, pero cuya presencia siempre había sido un faro de guía en la vida de la joven. «El camino que has elegido es peligroso, mi pequeña», dijo la aparición, su voz cargada de preocupación y orgullo. «Pero no estás sola en esta travesía». Citlali sintió lágrimas calientes rodando por sus mejillas, un contraste bienvenido con el frío que la rodeaba. «Tengo miedo, abuela», confesó, su voz apenas un susurro. «¿Cómo puedo enfrentarme a un dios? ¿Cómo puedo salvar al mundo cuando apenas puedo ver el camino frente a mí?». La anciana sonrió con ternura, extendiendo una mano translúcida para acariciar la mejilla de su nieta. Aunque Citlali no podía sentir el contacto físico, una calidez reconfortante se extendió por todo su ser. «Con el corazón, mi niña», respondió la abuela, su voz llena de sabiduría ancestral. «Recuerda, la luz más brillante nace de la oscuridad más profunda. Llevas dentro de ti una chispa del sol mismo, una luz que ni siquiera Tonatiuh puede ignorar». La anciana hizo un gesto y de la nada apareció un amuleto de jade, brillante incluso en la penumbra que las rodeaba. «Lleva esto contigo», dijo, entregándole el talismán a Citlali. «Te protegerá en tu viaje y te recordará que la luz siempre encuentra un camino, incluso en la noche más oscura». Citlali tomó el amuleto con manos temblorosas, sintiendo su peso reconfortante y el calor que emanaba. Era como sostener un pedazo del sol mismo. Pero antes de que pudiera expresar su gratitud, un rugido ensordecedor sacudió la selva. Los árboles se estremecieron, y el suelo tembló bajo sus pies. Mictlantecutli había enviado a sus sirvientes para detenerla. «Corre, Citlali», gritó la abuela, su forma empezando a desvanecerse. «El destino del mundo depende de ti. Recuerda, la luz vive en tu corazón. Confía en ella». Con estas palabras,
la aparición de la abuela se disipó como niebla al amanecer, dejando a Citlali sola una vez más en la oscuridad. Pero ahora, con el amuleto de jade palpitando cálidamente contra su pecho, la joven sacerdotisa sentía una nueva determinación fluyendo por sus venas. Apretando el talismán con fuerza, Citlali se internó más profundamente en la jungla. El amuleto brillaba como una estrella guía en su mano, iluminando el camino frente a ella y manteniendo a raya las sombras más amenazadoras. A medida que avanzaba, Citlali podía sentir la presencia de criaturas oscuras siguiéndola, acechando entre los árboles y las rocas. Eran los sirvientes de Mictlantecutli, seres nacidos de pesadillas y miedos ancestrales. Sus gruñidos y siseos llenaban el aire, pero no se atrevían a acercarse demasiado a la luz del amuleto. «Soy Citlali», se dijo a sí misma, su voz ganando fuerza con cada palabra, sacerdotisa de Tonatiuh, portadora de la luz. «No temo a la oscuridad». A lo lejos, la silueta imponente del Popocatépetl comenzó a tomar forma contra el cielo sin estrellas. La montaña sagrada se alzaba como un gigante dormido, sus laderas cubiertas de niebla y misterio. Citlali sabía que en algún lugar dentro de esa mole de roca y fuego se encontraba Tonatiuh, el dios Sol, escondido de un mundo que desesperadamente necesitaba su luz. Con cada paso que daba hacia la montaña, Citlali sentía que se acercaba no solo a su destino geográfico, sino también a su destino cósmico. El peso de su misión, la responsabilidad de salvar al mundo de la oscuridad eterna, parecía crecer y disminuir al mismo tiempo. Era un paradoja que resonaba con la dualidad del universo mismo. Mientras caminaba, Citlali reflexionaba sobre las palabras de su abuela. La luz más brillante nace de la oscuridad más profunda. ¿Qué significaba eso realmente? ¿Cómo podría ella, una simple mortal, encender esa luz en el corazón de un dios herido y escondido? El amuleto de jade pulsaba con un ritmo suave, casi como un latido cardíaco. Citlali se dio cuenta de que ese pulso coincidía con el latir de su propio corazón. Luz y oscuridad, día y noche, vida y muerte, todo estaba conectado en un delicado equilibrio. A medida que se acercaba a las faldas del Popocatépetl, el terreno se volvía más escarpado y peligroso. Rocas sueltas rodaban bajo sus pies, y grietas traicioneras se abrían en el suelo. Pero Citlali avanzaba sin detenerse, guiada por la luz interior que ardía cada vez más brillante en su pecho. Tonatiuh, llamó en voz alta, su voz resonando en la noche eterna, «Estoy aquí. He venido a buscarte, a traerte de vuelta al mundo que te necesita». Por un momento, solo hubo silencio. Luego, como respuesta a su llamado, un temblor recorrió la montaña. ¿Era la ira de un dios ofendido o el despertar de una esperanza largamente dormida? Citlali no lo sabía, pero estaba determinada a descubrirlo. Con el corazón latiendo fuertemente y el amuleto de jade brillando como un faro de esperanza, Citlali comenzó el ascenso final hacia la cueva donde se ocultaba Tonatiuh. Cada paso la acercaba más a su destino, a la confrontación que determinaría el futuro de todo lo que conocía y amaba. La oscuridad podría haber reinado sobre el mundo, pero en el corazón de Citlali, una luz inextinguible ardía con la promesa de un nuevo amanecer. Al pie del Popocatépetl, Citlali se encontró con un espectáculo que le robó el aliento. Cientos de guerreros águila y jaguar, los más valientes y leales del imperio azteca, formaban un círculo impenetrable alrededor de la base de la montaña sagrada. Sus plumas y pieles, normalmente vibrantes bajo la luz del sol, ahora brillaban con un fulgor sobrenatural en la oscuridad perpetua. El amuleto de jade palpitó con más fuerza contra el pecho de Citlali, como si respondiera a la presencia de estos guardianes legendarios. La joven sacerdotisa avanzó con cautela, consciente de que cada paso podría ser su último si los guerreros la consideraban una amenaza. Un guerrero águila, su rostro oculto tras una máscara imponente tallada para parecerse al pico afilado y los ojos penetrantes de un águila real, se separó de la formación y se acercó a Citlali. Su armadura, adornada con plumas de águila auténticas, emitía un suave resplandor en la penumbra, como si conservara dentro de sí un fragmento de la luz perdida del sol. «Alto ahí, sacerdotisa», ordenó el guerrero, su voz grave y autoritaria resonando a través de la máscara. «Nadie puede pasar. Órdenes de los dioses».
Citlali, con el corazón latiendo furiosamente pero determinada a no mostrar miedo, alzó el amuleto de jade. La piedra preciosa brilló con intensidad, bañando el área circundante con una luz verde y cálida. «Vengo en una misión sagrada», declaró, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Debo hablar con Tonatiuh. El destino del mundo depende de ello». El guerrero águila retrocedió un paso, visiblemente sorprendido por el resplandor del amuleto. Sus ojos, visibles a través de las rendijas de la máscara, se abrieron con asombro y reconocimiento. «Ese es el corazón de jade», murmuró con reverencia. «Un regalo de los dioses mismos». «Pero aún así», continuó, recuperando su compostura, «no podemos dejarte pasar. La montaña está llena de peligros que ni siquiera nosotros, los guerreros más valientes del imperio, nos atrevemos a enfrentar». Citlali estaba a punto de argumentar cuando un rugido ensordecedor sacudió la tierra, haciendo que incluso los valientes guerreros se estremecieran. De las sombras que rodeaban la montaña emergieron criaturas espantosas, con cuerpos de serpiente y cabezas de jaguar. Sus ojos brillaban con un fuego verde antinatural, y sus fauces se abrían revelando colmillos afilados como obsidiana. «Tzitzimime», gritó uno de los guerreros jaguar, su voz cargada de terror y asombro. «Los demonios estelares han descendido». Citlali sintió que el miedo amenazaba con paralizarla. Los Tzitzimime eran criaturas de leyenda, seres que se decía amenazaban con devorar el mundo durante los eclipses. Su presencia aquí, en el mundo físico, era una señal inequívoca de cuán gravemente se había alterado el equilibrio cósmico. «Nos atacan», gritó el guerrero águila que había hablado con Citlali. «A las armas, hermanos. Debemos proteger la montaña sagrada». En un instante, el aire se llenó con el sonido metálico de macuahuitl siendo desenvainados y el silbido de flechas cortando el aire. Los guerreros águila y jaguar se lanzaron a la batalla con una ferocidad que rivalizaba con la de los mismos dioses, sus gritos de guerra resonando en la noche eterna. Citlali vio cómo estos valientes guerreros, entrenados toda su vida para ser los defensores del imperio y de los dioses, se enfrentaban a criaturas salidas de las peores pesadillas. Era su oportunidad, se dio cuenta. Mientras los Tzitzimime mantenían ocupados a los guardianes, ella podría intentar ascender la montaña. Con el corazón en la garganta y una plegaria silenciosa en sus labios, Citlali comenzó a ascender por la ladera del volcán. El terreno era traicionero, más aún en la oscuridad perpetua. Rocas sueltas rodaban bajo sus pies, amenazando con enviarla de vuelta al pie de la montaña o, peor aún, a una muerte segura en algún barranco oculto. Cada paso era un desafío, cada metro ganado una victoria. El amuleto de jade brillaba con más intensidad a medida que ascendía, como si respondiera a la proximidad de Tonatiuh. Citlali se aferró a esa luz, usándola no solo para iluminar su camino sino también como un faro de esperanza en medio del caos y la oscuridad. A mitad de camino, cuando sus músculos gritaban de agotamiento y el aire enrarecido de la altura hacía que cada respiración fuera una lucha, Citlali se encontró con una figura familiar que la hizo detenerse en seco. Era Xolotl, el dios perro, guardián del inframundo y hermano gemelo de Quetzalcóatl. Su forma canina, majestuosa y aterradora a la vez, se alzaba ante ella, bloqueando el camino. Sus ojos brillaban con una sabiduría antigua y una tristeza profunda. «Pequeña sacerdotisa», ladró Xolotl, su voz resonando con ecos del inframundo, «tu valentía es admirable, pero el camino que sigues es peligroso. Más allá de este punto, los reinos de los vivos y los muertos se entremezclan. ¿Estás dispuesta a sacrificarlo todo por traer de vuelta el sol?» Citlali, jadeando por el esfuerzo y el miedo, pero con una determinación inquebrantable en su mirada, respondió: «Lo estoy, gran Xolotl. El mundo necesita la luz de Tonatiuh. Sin ella, todo lo que conocemos y amamos perecerá en la oscuridad eterna». Xolotl la estudió por un largo momento, sus ojos caninos penetrando hasta el fondo de su alma. Finalmente, asintió solemnemente. «Entonces te daré un consejo, valiente Citlali», dijo el dios perro. «La cueva donde se oculta Tonatiuh está protegida por ilusiones y trampas diseñadas para confundir y aterrorizar.
Muchos han intentado llegar a él y han fallado, perdiendo la cordura o la vida en el intento. Recuerda esto, confía en tu corazón, no en tus ojos. La luz que buscas no está fuera de ti, sino dentro. Con estas crípticas palabras, Xolotl desapareció en un remolino de sombras, dejando a Citlali sola frente a la entrada de una cueva oscura y amenazante. El viento que salía de la abertura era cálido y llevaba consigo el aroma del azufre y la desesperación. Citlali tomó una profunda bocanada de aire, apretando el amuleto de jade contra su pecho como si fuera un escudo contra los horrores que sabía que la esperaban. Las palabras de Xolotl resonaban en su mente: confía en tu corazón, no en tus ojos. Con un último vistazo hacia el mundo que dejaba atrás, un mundo sumido en la oscuridad y el caos, Citlali dio un paso adelante y se adentró en la cueva. La oscuridad la envolvió como un manto, y por un momento sintió que flotaba en el vacío, sin arriba ni abajo, sin pasado ni futuro. Pero en su corazón, una luz inextinguible ardía con la promesa de la esperanza. Con esa luz como guía, Citlali se adentró en las profundidades de la montaña, dispuesta a enfrentar cualquier prueba que se interpusiera entre ella y Tonatiuh, entre el mundo y la salvación que tanto necesitaba. Citlali avanzaba a tientas por los túneles serpenteantes de la cueva, guiada únicamente por el tenue resplandor de su amuleto de jade. Las paredes de roca volcánica parecían moverse y cambiar a su alrededor, como si la misma montaña estuviera viva y consciente de su presencia. Ecos distantes de voces y risas la desorientaban, haciendo que cada paso fuera una lucha no solo contra la oscuridad, sino contra su propia mente. Confía en tu corazón, no en tus ojos, se repetía Citlali como un mantra, recordando las palabras de Xolotl. El amuleto palpitaba contra su pecho, su ritmo sincronizándose gradualmente con los latidos de su corazón. De repente, el estrecho túnel se abrió a una gran cámara circular. La luz del amuleto apenas alcanzaba a iluminar los bordes de la estancia, pero en el centro, sobre un pedestal de obsidiana negra como la noche, brillaba algo que hizo que el corazón de Citlali saltara de alegría: el disco solar de Tonatiuh. El artefacto sagrado resplandecía con una luz dorada y cálida, tan brillante que casi dolía mirarlo después de tanto tiempo en la oscuridad. Citlali sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Lo había encontrado. Con el disco solar, podría devolver la luz al mundo. Pero cuando dio un paso hacia adelante, una voz familiar la detuvo en seco. Citlali, mi niña, era la voz de su madre, dulce y reconfortante como siempre. ¿Por qué arriesgas tu vida de esta manera? Ven, volvamos a casa. Te extrañamos tanto. La joven sacerdotisa se congeló. Frente a ella, emergiendo de las sombras como si se materializara de la nada, estaba su madre. Su rostro, amable y cariñoso, mostraba una sonrisa cálida, y sus brazos estaban abiertos en una invitación al abrazo que Citlali tanto anhelaba. Por un momento, Citlali sintió que su resolución flaqueaba. ¿No sería más fácil simplemente rendirse, volver a casa, dejar que otros se encargaran de esta misión imposible? Pero entonces, notó algo extraño. Los ojos de su madre, normalmente del color de la tierra húmeda, brillaban ahora con un fuego verde antinatural. No eres real, susurró Citlali, aunque cada palabra le dolía en el alma. Eres una ilusión, una trampa. La figura de su madre se distorsionó, su rostro amable transformándose en una máscara de furia. Su cuerpo se alargó y retorció hasta convertirse en una criatura monstruosa, mitad serpiente, mitad jaguar. Era un Tzitzimítl, uno de los demonios estelares que habían atacado a los guerreros en la base de la montaña. Tonta mortal, rugió la criatura, su voz ahora un siseo espantoso. Tu corazón será mi festín, y tu alma alimentará la oscuridad eterna. Citlali retrocedió horrorizada, pero se mantuvo firme. Alzó el amuleto de jade, que brilló con una intensidad cegadora. La luz verde esmeralda chocó contra el fuego verde enfermizo de los ojos del Tzitzimítl, creando un espectáculo de luz y sombra en las paredes de la caverna. La criatura chilló de dolor y rabia, retrocediendo ante el poder del amuleto. Con un último aullido de frustración, se desvaneció en una nube de sombras, dejando a Citlali jadeando y temblorosa, pero victoriosa.
Cuando el eco del grito del Tzitzimítl se desvaneció, Citlali se dio cuenta de que el disco solar también había desaparecido. Había sido otra ilusión, otra trampa diseñada para confundirla y desviarla de su camino. La joven sacerdotisa comprendió entonces que estaba en un laberinto, no solo físico sino también espiritual. Un laberinto de espejos y sombras, diseñado para confundir, aterrorizar y poner a prueba a cualquiera que se atreviera a buscar a Tonatiuh. Este no es el camino, se dijo Citlali, su voz apenas un susurro en la inmensidad de la caverna. La luz que busco no es algo que pueda tomarse o robarse. Está dentro de mí, como dijo Xolotl. Con esta revelación, Citlali cerró los ojos y se concentró en la calidez del amuleto contra su pecho. Respiró profundamente, dejando que la luz interior que había cultivado durante años de servicio como sacerdotisa fluyera a través de ella. Tonatiuh llamó con voz temblorosa pero decidida. Sé que puedes oírme. El mundo te necesita. Por favor, no nos abandones en la oscuridad. He venido a buscarte, a recordarte quién eres y por qué tu luz es tan importante. Por un momento, solo hubo silencio. Luego, lentamente, las paredes de la cueva comenzaron a brillar con un suave resplandor dorado. Era tenue al principio, apenas perceptible, pero fue creciendo en intensidad hasta que toda la caverna estuvo bañada en una luz cálida y reconfortante. Una voz, tan cálida como los rayos del sol en una mañana de verano, resonó en la cámara. Pequeña valiente, has llegado muy lejos, dijo la voz, que Citlali reconoció como la de Tonatiuh. Has enfrentado tus miedos y has visto a través de las ilusiones. Pero la verdadera prueba apenas comienza. La luz se concentró frente a Citlali, tomando la forma de un hombre alto y majestuoso. Su piel brillaba como oro pulido, y sus ojos ardían con el fuego de 1000 soles. Era Tonatiuh en toda su gloria divina. El mundo ha cambiado, pequeña sacerdotisa, continuó Tonatiuh, su voz cargada de tristeza y sabiduría. La oscuridad ha crecido, y con ella, el miedo y la desesperación. ¿Estás dispuesta a enfrentar la luz y la oscuridad que habitan en tu propio corazón? ¿Estás preparada para ver la verdad, por dolorosa que sea? Citlali, con el corazón latiendo fuertemente pero con una determinación inquebrantable en su mirada, respondió, lo estoy, gran Tonatiuh. He venido a traerte de vuelta, a restaurar el equilibrio. Muéstrame lo que debo ver. Tonatiuh asintió solemnemente. Entonces, pequeña luz, prepárate. Lo que verás a continuación determinará no solo tu destino, sino el destino de todo lo que existe. La cueva se iluminó con un destello cegador, y Citlali sintió que caía, o quizás se elevaba, en un abismo de luz y sombra. Su conciencia se expandió más allá de los límites de su cuerpo mortal, y supo que estaba a punto de enfrentar la prueba más grande de su vida. Con el amuleto de jade brillando como una estrella contra su pecho y la voz de Tonatiuh resonando en su mente, Citlali se sumergió en una visión que cambiaría su comprensión del mundo para siempre. Citlali se encontró flotando en un vacío cósmico, rodeada de estrellas y galaxias que danzaban en una sinfonía silenciosa de luz y movimiento. La inmensidad del universo la abrumó, haciéndola sentir más pequeña que un grano de arena en la vastedad del océano. Sin embargo, en lugar de miedo, sintió una profunda conexión con todo lo que la rodeaba. Frente a ella, dos figuras colosales se materializaron, Tonatiuh, radiante como 1000 soles, su cuerpo emanando ondas de calor y luz que parecían dar vida a las estrellas mismas, y Coyolxauhqui, brillante como la luna llena, su piel plateada reflejando la luz de su hermano en un espectáculo de sombras danzantes. Bienvenida, pequeña sacerdotisa, dijo Tonatiuh, su voz resonando a través del cosmos, haciendo vibrar las mismas fibras del tejido del universo. Has demostrado gran valentía al llegar hasta aquí, enfrentando tus miedos y las trampas que guardaban mi santuario. Coyolxauhqui añadió, su voz fría y melodiosa como el tintineo de cristales de hielo, pero la verdadera prueba está por venir, Citlali. Debes entender el equilibrio entre la luz y la oscuridad, el día y la noche, el sol y la luna. Solo entonces podrás comprender por qué el mundo ha caído en la oscuridad y cómo puede ser salvado. De repente, Citlali se vio envuelta en un torbellino de recuerdos y emociones.
Vio momentos de su vida pasar ante sus ojos, el día en que fue elegida como sacerdotisa, la primera vez que realizó un ritual al amanecer, la pérdida de su abuela, las risas compartidas con su familia. Cada memoria estaba teñida de luz y sombra, de alegría y dolor. La luz y la oscuridad existen en todas las cosas, explicó Tonatiuh, su voz suavizándose. Incluso en los corazones de los dioses. Mira. Con un gesto de su mano dorada, Tonatiuh reveló su propio corazón. Citlali jadeó al ver que, en medio del resplandor cegador, había una mota de oscuridad pulsante. Coyolxauhqui asintió, revelando también su corazón. En el centro de la esfera plateada, una chispa de luz brillaba con intensidad. Mi envidia hacia mi hermano nació de la oscuridad en mi corazón, confesó la diosa lunar. Pero esa misma oscuridad es lo que da valor a la luz. Sin noche, ¿cómo podríamos apreciar el día? Citlali comprendió entonces, con una claridad que le quitó el aliento. El mundo necesita tanto el día como la noche, dijo, su voz cargada de asombro. Uno no puede existir sin el otro. El equilibrio es la clave de todo. Los dioses sonrieron, complacidos por su comprensión. Pero entonces, una sombra amenazante se cernió sobre ellos, oscureciendo las estrellas y apagando la luz de Tonatiuh y Coyolxauhqui. Mictlantecutli, el señor de los muertos, apareció en toda su terrible gloria. Su cuerpo esquelético estaba adornado con ojos en cada articulación, todos fijos en Citlali con una intensidad aterradora. Tonterías, rugió Mictlantecutli, su voz como el crujir de huesos y el lamento de almas perdidas. La oscuridad eterna es el verdadero destino del mundo. ¿Y yo seré su amo? La luz es una ilusión, un sueño pasajero. Al final, todo regresa a la oscuridad, al silencio, a mí. Mictlantecutli lanzó un ataque de energía oscura hacia Citlali, un rayo de negrura absoluta que amenazaba con devorar su misma existencia. La joven sacerdotisa, actuando por instinto, alzó el amuleto de jade. La luz esmeralda del talismán chocó contra la oscuridad de Mictlantecutli, creando un espectáculo cósmico de luz y sombra que hizo temblar los cimientos mismos de la realidad. Citlali sintió que su cuerpo y su alma eran desgarrados por fuerzas más allá de su comprensión. Vio civilizaciones nacer y morir en un instante, experimentó el calor abrasador del nacimiento de las estrellas y el frío absoluto del vacío entre galaxias. La eternidad pasó ante sus ojos en un parpadeo, y en ese momento de claridad cósmica, encontró la verdad. «Basta», gritó Citlali, su voz resonando con un poder que no sabía que poseía. El amuleto de jade brilló con una intensidad cegadora, su luz mezclándose con la oscuridad de Mictlantecutli y la radiación de Tonatiuh. La luz y la oscuridad deben coexistir en armonía. Sin equilibrio, todo se desmorona. La vida necesita la muerte para tener significado, y la muerte necesita la vida para tener propósito. Un silencio atónito cayó sobre los dioses. Citlali, brillando con una luz interior que rivalizaba con la de los mismos dioses, se volvió hacia Tonatiuh. Gran Señor del Sol, dijo, su voz suave pero firme, el mundo te necesita. Pero también necesita la noche, la luna, incluso la sombra de la muerte. Vuelve con nosotros, pero acepta que tu hermana tiene su propio papel que desempeñar. Y tú, Mictlantecutli, añadió, volviéndose hacia el Señor de los Muertos, eres tan necesario como ellos. Sin ti, la vida perdería su preciosidad, su urgencia. Tonatiuh miró a Citlali con asombro y luego a su hermana Coyolxauhqui. Siglos de resentimiento y malentendido se desvanecieron en un instante de comprensión mutua. Mictlantecutli, por su parte, inclinó su cabeza esquelética, reconociendo la sabiduría en las palabras de la joven sacerdotisa. Tienes razón, pequeña luz, dijo Tonatiuh suavemente. En mi dolor y mi orgullo, olvidé la importancia del equilibrio. Es hora de volver, de restaurar el orden cósmico. Coyolxauhqui tomó la mano de su hermano, una sonrisa de reconciliación iluminando su rostro plateado. Juntos, hermano. Como siempre debió ser. Mictlantecutli extendió su mano huesuda, uniéndose al círculo.
Y yo mantendré el equilibrio desde las sombras, recordando a todos la preciosidad de cada momento de luz. Citlali sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero eran lágrimas de alegría y comprensión. Había logrado lo imposible, unir a los dioses, restaurar el equilibrio cósmico. «Estamos listos para volver», dijo Tonatiuh, su voz cargada de nueva determinación. «Pero tú, Citlali, debes guiarnos. Tu corazón, que entiende el verdadero equilibrio, será nuestro faro». Con el amuleto de jade brillando como una estrella contra su pecho, Citlali asintió. Cerrando los ojos, se concentró en la imagen de Tenochtitlán, de su gente esperando en la oscuridad, anhelando el regreso de la luz pero también la paz de la noche. En un destello de luz y sombra, los dioses y la sacerdotisa comenzaron su viaje de regreso al mundo mortal, llevando consigo la promesa de un nuevo amanecer y un equilibrio restaurado. El cielo sobre Tenochtitlán comenzó a aclararse lentamente, como si un velo de oscuridad se estuviera levantando poco a poco. Los habitantes de la gran ciudad azteca, que habían vivido en penumbra y miedo durante lo que parecían eternidades, alzaron sus rostros hacia el cielo con una mezcla de asombro y esperanza renovada. En lo alto del templo mayor, una luz cegadora explotó de repente, obligando a todos los presentes a cubrirse los ojos. Cuando la intensidad disminuyó lo suficiente para poder mirar, la multitud jadeó colectivamente. Allí, en la cima de la pirámide sagrada, estaba Citlali, la joven sacerdotisa que había desaparecido días atrás. Pero no estaba sola. Rodeándola, como guardianes cósmicos, estaban los grandes dioses del panteón azteca, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, cuyas escamas brillaban con todos los colores del arco iris, Tlaloc, el dios de la lluvia, con nubes tormentosas arremolinándose a sus pies, Cipetotec, el señor del renacimiento, su piel dorada resplandeciendo con la promesa de nueva vida, y Chalchiuhtlicue, la diosa de los lagos y ríos, su falda de jade ondulando como aguas cristalinas. Incluso Tezcatlipoca y Xolotl estaban presentes, sus figuras oscuras contrastando dramáticamente con la luz creciente, recordando a todos la importancia del equilibrio entre la luz y la sombra. Pero las miradas de todos se centraron rápidamente en las tres figuras que se alzaban en el centro de este panteón divino: Tonatiuh, en todo su esplendor dorado, su luz bañando la ciudad con un calor que había sido dolorosamente extrañado; Coyolxauhqui, brillando con una luz plateada a su lado, serena y hermosa en su papel complementario; y, para sorpresa de muchos, Mictlantecutli, el señor de los muertos, cuya presencia, aunque intimidante, ya no parecía una amenaza sino una parte necesaria del orden cósmico. Citlali, parada entre estos seres divinos, parecía a la vez pequeña y enormemente poderosa. Su cuerpo mortal brillaba con una luz interior que rivalizaba con la de los dioses mismos, y el amuleto de jade en su pecho pulsaba con el ritmo del universo. Quetzalcóatl fue el primero en hablar, su voz resonando no solo en la plaza, sino en los corazones de todos los presentes. Pueblo de Tenochtitlán, habitantes del mundo, sean testigos de este momento sagrado. La oscuridad ha sido vencida, pero no destruida. Pues en la sabiduría de esta joven sacerdotisa, hemos recordado una verdad eterna: la luz y la oscuridad son dos caras de la misma moneda, ambas necesarias, ambas sagradas. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Muchos se arrodillaron, sobrecogidos por la presencia de tantas deidades juntas. Tonatiuh dio un paso adelante, su luz atenuándose lo suficiente para que todos pudieran mirarlo. «Gracias, valiente Citlali», dijo, su voz cargada de gratitud y un nuevo entendimiento. «Tu sabiduría y coraje nos han mostrado el camino. En mi dolor y mi orgullo, olvidé la importancia del equilibrio. De ahora en adelante, el día y la noche se sucederán en armonía, cada uno con su belleza y propósito». Coyolxauhqui asintió, una sonrisa gentil en su rostro plateado. «Y yo velaré por los sueños y misterios de la noche, complementando la luz de mi hermano. Juntos, mantendremos el ritmo del cosmos». Mictlantecutli, su figura imponente suavizada por una nueva comprensión, inclinó su cabeza en señal de respeto. «El inframundo seguirá siendo mi dominio», declaró, su voz ya no aterradora sino solemne, «pero acepto que es parte del ciclo eterno, no su final. La muerte dará significado a la vida, y la vida dará propósito a la muerte.
Citlali, abrumada por la magnitud de lo que había logrado, miró a su alrededor con asombro. La ciudad debajo brillaba con vida renovada, los canales reflejando la luz del sol naciente y la plata de la luna menguante. En los rostros de la gente, dio miedo transformándose en alegría, desesperación convirtiéndose en esperanza. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Citlali, su voz apenas un susurro, pero cargada de emoción. Quetzalcóatl sonrió, sus ojos brillando con la sabiduría de las edades. Ahora, pequeña, comienza una nueva era. Una era de equilibrio y entendimiento. Y tú, Citlali, serás recordada como la sacerdotisa que trajo la armonía entre la luz y la oscuridad, entre los dioses y los mortales. Tonatiuh extendió su mano, tocando suavemente el amuleto de jade que colgaba del cuello de Citlali. Este talismán, que te guió a través de la oscuridad, ahora será un símbolo de tu papel como guardiana del equilibrio. Llévalo siempre contigo, como un recordatorio de la luz que habita en tu interior. Mientras el sol se elevaba completamente sobre Tenochtitlán, sus rayos dorados mezclándose con las últimas sombras de la noche en un espectáculo de colores nunca antes visto, Citlali sintió una paz profunda invadir su ser. Había enfrentado sus miedos, había desafiado a los dioses y había descubierto una verdad eterna, que la verdadera fuerza nace del equilibrio entre la luz y la oscuridad, entre el día y la noche, entre la vida y la muerte. En las calles de la ciudad, la gente comenzó a celebrar. Cantos de alegría y gratitud se elevaron hacia el cielo, mezclándose con el aroma del copal y las flores frescas que se ofrecían en los altares. El mundo había cambiado, y aunque nuevos desafíos vendrían, ahora sabían que la luz siempre volvería, trayendo esperanza y renovación. Los dioses, uno por uno, comenzaron a desvanecerse, regresando a sus dominios para mantener el nuevo equilibrio establecido. Tonatiuh y Coyolxauhqui fueron los últimos en partir, sus figuras fundiéndose en el horizonte como un recordatorio eterno de la danza cósmica entre el sol y la luna. Citlali, parada sola ahora en la cima del templo mayor, miró hacia la ciudad que se extendía bajo ella. Su corazón latía con un nuevo propósito. Sabía que su viaje apenas comenzaba. Como guardiana del equilibrio, tendría la tarea de recordar a su pueblo la importancia de honrar tanto la luz como la oscuridad, de encontrar belleza en el día y en la noche. Con el amuleto de jade brillando suavemente contra su pecho, Citlali sonrió. Su viaje había terminado, pero sentía que una nueva aventura estaba a punto de comenzar. Con la sabiduría ganada y el poder del equilibrio en su corazón, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Y así, bajo un cielo que ahora prometía tanto días soleados como noches estrelladas, la leyenda de Citlali, la sacerdotisa que salvó al sol y trajo el equilibrio al mundo, comenzó a ser contada. Su historia pasaría de generación en generación, un recordatorio eterno del poder del coraje, la sabiduría y la armonía. En cada amanecer y en cada anochecer, los aztecas recordarían a la joven que caminó entre dioses y mortales, y que les enseñó que la verdadera luz nace del equilibrio perfecto entre todos los aspectos de la existencia.